Vamos a empezar. Hoy vamos a echar un vistazo a los distintos personajes de la historia de Navidad. Estamos a unos días de Navidad y hay cosas muy importantes que podemos aprender, que podemos absorber de los distintos las distintas personas que se presentan en la historia de Navidad. Empezando con José. Después, María. Después, ¿quiénes llegaron ahí? Los magos, los pastores. Los magos llegaron hasta un año después. ¿Sí? Simeón y Ana. Bueno, de estas personas y de sus actitudes, creo que hay cosas que podemos aprender. Y no solo aprender, sino aplicar o a ver si están funcionando en mi vida o en nuestras vidas. Ahora, en las últimas veces que estuve aquí, hablamos de ¿qué? Las sendas antiguas, y de ahí quedamos en los caminos de Dios. Y los caminos de Dios significa la manera en que Dios hace las cosas, sus costumbres, sus maneras. Y si vemos con los ojos abiertos en la palabra las cosas que Jesús enseñó, la manera en que Dios hace las cosas, es muy distinto que la manera nuestra, muy contracorriente. ¿Sí? Y por eso quiero empezar con una cita que está en Lucas 3, algo que realmente a mí me impacta cuando lo leo. En el capítulo 3, en los primeros 2 versos. Ahora, esto, por cierto, está un poco después de la historia de Navidad. Pero yo quiero sacar de aquí algo que vamos a aplicar a los personajes de los cuales les he hablado, los que hemos mencionado ya. En el año 15 del imperio de Tiberio César, el imperio de Tiberio César. César era el mero del imperio entero. Bajo de él había otros, los que vamos a mencionar aquí un poco más adelante, pero el mero, el más importante, el que estaba por encima de todos, Tiberio, el César. Siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea. Entonces, Poncio Pilato era el que reinaba donde vivieron la mayoría de los judíos en esa región de Judea. Poncio era su nombre, es un nombre griego. ¿Sí? Fue el oficial que después fue encargado del juicio mismo de Jesús y quien
lo condenó a la muerte. Algunos escritos históricos dicen que antes de morir se convirtió, pero no se sabe, no se portó muy convertido en su vida. Fue empleado del emperador para el manejo de finanzas, impuestos. Poncio Pilato, otro hombre importante en el reino. O sea, primero nos menciona el César y ahora uno de los primeros que están por debajo de él. Después nos menciona Herodes tetrarca de Galilea. ¿Qué es un tetrarca? Que gobierna una cuarta parte. Casi. Pero aquí tetrarca fue uno de 4 que reinaban cuarta partes, según entendí. Ahora, si leemos aquí, hay solamente 3 tetrarcas. Entonces algo anda mal. Porque si es tetrarca, tiene que haber 4. Uno para cada cuarta parte. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que uno le había sido dado la mitad del reino, a otro una cuarta parte y a los otros 2 una octava parte cada uno. Así que eran cuarto y mitad. Bueno, esta fue la confusión. Herodes, el nombre también salido del griego que significa héroe, pero era mucho menos que esto en su reinado. Fue el hijo del Herodes que había matado a los niños cuando Cristo nació. Y fue el Herodes que ordenó la muerte ¿de quién? De Juan el Bautista. Sí. Pero estos son los meros. Después Felipe tetrarca, hermano de Herodes. Después Lisanías tetrarca, que reinó sobre otra cuarta parte. Sí, le habían dado a Arquelao medio reino y ahí fue la división. Bueno, estos eran los gobernadores y estos detalles no son tan importantes. Sí, pero sí también son importantes. ¿Ok? Después nos menciona en el verso 2, durante el sumo sacerdocio, ¿sí? Otra vez, los que están más por arriba, más por encima de todo. Anás y Caifás. Pero no puede haber 2 sumos sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa aquí? El sumo sacerdote era uno solo. Y hay 2 ideas distintas. Anás había sido, y por eso le siguen orando. En los Estados Unidos, todo hombre que había sido presidente le sigue llamando presidente. ¿Sí? O no sé cómo es aquí en México, pero ni ex dicen, porque ahí dicen el presidente Clinton, por ejemplo, que ya tiene años, pero todavía le siguen honrando como presidente. Entonces, es posible que algo así sucede aquí. La otra idea es que Anás fue
el sumo sacerdote, y su yerno fue su diputado o segundo que le apoyaba, aparte de que era su yerno. Sí. Total, lo importante aquí es que eran los hombres religiosos más importantes para los judíos. Entonces, lo que tenemos aquí es una lista de los hombres más importantes en el reino. Primero los políticos, los que reinaban, y ahora los religiosos, los meros, los más importantes. Y no sé por qué menciona a todos estos, cuando el punto aquí es, en el verso 2, y vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. De todos los hombres importantísimos, y la palabra de Dios no llegó a ninguno de ellos, a ninguno. ¿Okay? Es un poco como cuando Samuel fue a ungir al rey David y pasaron todos los hermanos guapos, altos, fuertes. Ha de ser este. No. Dios no ve las cosas como los hombres lo ven. Este no. Tampoco este y tampoco este. Entonces, ¿quién? Pues pregúntale si tiene otro. Sí tiene otro, pero es un chamaco allí pastoreando ovejas. Mándalo traer. Y este fue. Porque Dios no ve las cosas como nosotros los veamos. Y tenemos que tener cuidado en las iglesias que no caemos en lo mismo. No es porque un hombre está dotado o tiene dones o tiene carisma para hablar o para cantar. Así vemos nosotros las cosas y muchas veces nos equivocamos cuando Dios dice, no, tampoco, este. Porque así son los caminos de Dios, porque se fija en otras cosas. No en el poder, no en posición, no en... ¿Y quién era Juan? Un hombre raro. ¿Quién sabe lo que tú y yo hubiéramos dicho de él? Está ¿sí? Vestido de pues, ¿qué se cree? Está loco. Comiendo cosas distintas. ¿Qué le pasa a este? ¿Sí? Aquí está el César, está el Herodes, está el Caifás, el Anás. Bueno, si no son los políticos, mínimo que sean los líderes religiosos más importantes en todo el pueblo. Y Dios dice, nah. Y dice que vino la palabra de Dios a Juan Bautista. Porque Dios ve las cosas de otra manera y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios nos ve. Pues ya con eso es toda una enseñanza. Y por eso vamos a seguir. José. ¿Quién era ese José? ¿Y por qué Dios se fijó en él? ¿Sí? ¿Qué tarea más difícil le dio? No solo a él, pero vamos a considerar la pareja, José y María. ¿Qué tarea más difícil? Nosotros lo vemos, ay, qué privilegiados, qué... No, lo que ellos tuvieron que vivir.
José y María, desposados. Esto en la cultura hebrea significa que ya estaban casados, pero cuando ellos se casaron todavía pasó un tiempo hasta consumar, ¿verdad? Consumar la relación. Y ellos estaban entre este tiempo. Todavía no había sido consumada la relación, pero ya se consideró que estaban casados, desposados. ¿Sí? Entonces, cuando José se da cuenta, y otro detalle importante aquí es en Mateo, Mateo nos da la genealogía de José, que va por los reyes de Judá. Es para establecer que Jesús vendría a través del linaje de los reyes de Judá. Es muy importante esto y también hay detalles ahí muy interesantes. Pero José era un hombre como los demás, un hombre de pueblo que trabajaba con sus manos. Claro que era del tribu de Judá, linaje de David, pero perdido entre los demás. Pero hay unas indicaciones de la vida de José que yo tengo que aplicar, yo tengo que aprender y aplicar, o mínimo revisar mi propia vida, mi propio corazón, para ver si esto también está funcionando en mi vida. José se da cuenta que su amada estaba embarazada y no fue por él. Oh. En el pueblo de los judíos, si un hombre encuentra esto y se puede probar, fue motivo por apedrear la mujer por haber sido infiel. Y dice que él, siendo hombre justo, y ahí viene algo importante, siendo hombre justo. ¿Dónde están los hombres justos en nuestro mundo? ¿Dónde están los hombres justos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Dice, y ahí pueden leer la historia en Mateo. Dijo que, pues ahora José dice, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Tampoco quiero difamarla. O sea, no le quiero echar acusaciones. Sí. Pero tampoco, siendo hombre justo, tampoco voy a seguir en esta relación. Ya no, hasta acá. Y me voy a buscar una mujer limpia, una mujer justa. ¿O no? Entonces, se decide liberarse de ella. La palabra ahí en el griego es divorciarse de ella. Y en la ley de los judíos tuvo todo el derecho de hacerlo. ¿Pero qué pasó? Pues Dios dice,
hay que ayudarle al pobre, porque eso sí es una tarea difícil. ¿Sí? Entonces manda su mensajero para hablar con José. ¿Sí? Y José escucha con cuidado al ángel y se da cuenta que todo lo que le dice son profecías del Antiguo Testamento, y siendo judío, y vemos por su vida que entendió las profecías, y las profecías le sirvieron de confirmación de que sí era ángel. Oyó, lo meditó y simple y calladamente obedeció. Ya se había decidido divorciarse de María. Oye la voz de Dios, la medita, se da cuenta que es cierto y obedeció. Obedeció a la voz de Dios en su propia contra. ¿Me entienden? Sí. O sea, a nosotros no mucho nos gusta esto, ¿no? O sea, dispuesto a recibir daño en mi propia vida, ¿sí? Vituperado por los demás, por obedecer a Dios. Pues ¿a quién le gusta hacer esto? Y José, sí. Y después viene otra vez el ángel, ya cuando el niño nacido, y le dice, huye a Egipto. En todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios dijo, nunca vuelvan a Egipto? Y la última vez fue en Jeremías 42, 3 y 4. Ya lo mencionamos en la semana pasada. Y ahora viene ahí el ángel de Dios y le dice, corre a Egipto. No, que no. Y obedece. Y llega el momento que también le dice, vuelve a Israel, pero no te vas a Judea, porque fue la tierra de José, fue Judea, y se fueron a Nazaret. ¿Qué precio que pagar? ¿Y qué es lo que vemos en la vida de José? ¿Qué es lo que vemos aquí? Mira, se llama temor de Dios. Y si hay algo que hace falta, tanta falta hoy, es hombres temerosos de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? ¿Qué significa? Sí, honrar, reverenciar es lo que pone en los diccionarios. Pero, pero ¿cómo se llama? Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Temor, temor, temer. Nosotros queremos un Dios que podemos reverenciar, que podemos tener
como un Santa Claus que me ama tanto, que nada más me va a regalar cosas bonitas. Pero temor de Dios significa que le tengo temor. Sí, es mi Padre. Sí, me ama. Pero también su mayor preocupación es no dejarme como soy, sino cambiarme a la imagen de Cristo. Y esto le cuesta. Y yo tengo que aprender que le tengo que también tener cierto temor. Mi propio padre que me crió, cuando él me dijo, haz esto y no hagas esto, y yo hice esto, y tuve que pagar. Y ya supe en ciertas ocasiones que si yo hice esto, viene con precio. Y ahí me daba. Mira, nuestro Padre espiritual en Hebreos dice que a los que ama también los disciplina. No porque le gusta, sino porque falta nos hace. Y yo tengo que vivir en el temor de Dios de que cuando yo no me porto justamente, correctamente, también puedo contar con la disciplina de mi Padre. Esto es también temor de Dios. Y es un tema importantísimo en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tiene que ser también ingrediente y parte de nuestro caminar con Dios. Temor de Dios. Sabiendo que su juicio es correcto, justo, y si Bernie no se porta bien, ya siendo hijo de Dios, Dios me va a dar. Qué bonito mensaje de Navidad, ¿verdad? Oyó, meditó y calladamente obedeció. María, en Lucas 1. Eh, vamos a leer un poco en Lucas 1. 26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, y los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida. ¿Y qué dijo María? ¿Qué? ¿Y yo? ¿Yo favorecida? ¿Por qué dijo esto? Que se conoció a sí misma. Digo, ¿yo favorecida? ¿Por qué dices? ¿Y por qué? Bendita eres tú entre las mujeres. Todavía no tuvo idea de lo que le iban a pedir. El Señor está contigo, bendito eres tú entre las mujeres, pero ella se turbó mucho por estas palabras. Y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, has hallado gracia delante de Dios.
Y vamos a ver por qué en unos momentos más. ¿Por qué esta gracia? ¿Por qué favorecida? ¿Y cómo puedo yo obtener ese mismo favor? ¿Es posible que tú y yo podemos obtener también favor de Dios? Pero vamos a ver cómo. Y ya a lo mejor no nos va a gustar tanto. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Otra vez las profecías de Isaías. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Cómo va a ser esto, puesto que soy virgen? En la historia del mundo no se ha oído tal cosa. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, que fue Juan Bautista. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Otro milagro que Dios hizo en la historia navideña. Entonces María dijo, ahora piensan, una condena que le sirvió el ángel de ser una joven desposada, pero todavía no consumada, se va a presentar embarazada. Pero, ¿qué van a decir los vecinos? Imagínense los chismes. Sí. Eso no va a ser nada fácil, pero Dios, tú eres santo, ¿cómo es que me pides una cosa que todo el mundo se ve como algo no muy santo? Pero también entendió las profecías de Isaías, y María dijo, y aquí vemos lo importante, he aquí la sierva del Señor. En el griego dice ahí esclava. Y esclava o esclavo en el griego implica uno que ha entregado su propia voluntad para abrazar o recibir la voluntad de otro. Mi voluntad aquí no cuenta, la que cuenta es la tuya. Es lo que estuvo diciendo aquí María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Así terminó el asunto. María dobló su voluntad, su vida, su rodilla ante Dios y dijo, lo mío no importa, lo tuyo aquí es lo que importa. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si quieren vivir una revolución en esa Navidad, esta sería la oración con que hacerlo. Dios, yo me rindo a ti como esclavo. En Romanos dice,
es nuestro servicio razonable por todo lo que Él ha dicho y hecho. Que me sea hecho conforme a tu voluntad. Mi voluntad no cuenta. Qué fácil, ¿verdad? Porque siempre nos pide cosas tan difíciles. Pero, como hemos visto, favorecida de Dios. ¿Usted quiere vivir el favor de Dios en su vida? Ahí está la respuesta. Cuando Él pide algo de ti, Señor, y son cosas difíciles que no queremos hacer, ¿usted cree que nada más te va a pedir cosas que tú quieres hacer? Cuando Él nos habla cosas que no nos interesan, que nos suenan difíciles, incluso con versos bíblicos los podemos contradecir. En vez de decir, esclavo, esclava de Dios, que me sea hecho conforme a tu palabra. Entonces vendrá a nuestras vidas el favor de Dios. ¿Ok? Bueno, se nos va desapareciendo el tiempo. Pastores, primeros en recibir las noticias. La promesa del Mesías fue primero dado a los pastores. ¿Por qué? Bueno, hay algunas teorías, algunas interesantes. Incluso el primer hombre que recibió la promesa del Mesías, ¿quién fue? De los patriarcas. Abraham. ¿Abraham qué fue? Pastor. ¿Sí? ¿Y quién más? El segundo que la promesa del Mesías fue confirmado en su vida, que también fue pastor. Después de Abraham. El chamaco ahí de los 7 hermanos. David. La promesa del Mesías. Abraham, pastor. La segunda, David, pastor. Y aquí Dios manda a los pastores. Ahora, otra es que como era tiempo de la Pascua, y estos pastores estaban cerca de Jerusalén, cerca del templo, el templo tuvo sus propios pastores, que eran los pastores del templo, que pastoreaban las ovejas que se usó para el sacrificio de la Pascua. Entonces es muy posible que estos pastores eran los pastores del templo, entendidos de su trabajo y de lo que Dios les habló cuando les habló. Y ahí les llega el mensaje más importante en la historia del mundo, a los pastores. Sí, pastores que entendieron algo
Número 4, los magos. ¿Ya tienen sueño? O si quieren, nos ponemos de pie un momento y nos estiramos. O una, una, una droga cola o alguna otra cosa, ¿no? Los magos. Los magos llegaron como un año después del nacimiento de Jesús. En nuestras historias navideñas tienen a los magos ahí en el pesebre. No. Ellos llegaron después. Y es obvio por la misma historia. Porque dijeron, ¿dónde está el rey? Esto está en Mateo 2:1 y en adelante. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque ellos se fijaron en las señas del cielo, de las estrellas, y de repente se sube una estrella que no había estado. Y empezaron a buscar. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora, ellos vinieron del oriente, eso sí nos indica la palabra que vinieron del oriente. Pero todo el pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia había sido llevado al oriente. Incluso si regresamos unos 400, 500 años al tiempo de la restauración del templo, cuando Nehemías trajo las primicias de los judíos desde el oriente, caminaron 3 meses para llegar a Jerusalén y empezar a restaurar los muros y el templo. Pues fue muy en el oriente, hasta Susa, la capital de Persia. Entonces, cualquiera que vino más allá, pues llegó del oriente. Pues las tradiciones de Navidad nos tienen a estos hombres siendo árabes y siendo esto y siendo los que hacen encantos y tantas cosas. ¿Sí? Pero estos hombres llegaron con la boca llena de las profecías del Antiguo Testamento. Herodes les dice, ¿pero dónde van a...? No, pero en la palabra dice que en Belén de Judea, que van a nacer y que así y así, y todo, profecías del Antiguo Testamento. ¿No creen que tal vez sería posible que estos hombres eran de los judíos que no volvieron? Cuando Nehemías y Esdras vinieron, no todos los judíos regresaron, muchos se quedaron ahí, y de ahí tenemos la historia de Esther. Esther estaba entre los judíos que se quedaron en el oriente, se quedaron en Susa, no volvieron. Y después dice que cuando se dio cuenta Herodes, que mató a todos los niños debajo de 2 años, porque haciendo los cálculos, pues que nació de aquí hasta 2 años para atrás, cuando llegaron los magos. Entonces los magos no llegaron al pesebre. Incluso dice que cuando llegaron a la casa donde vivió María y José y vieron al niño, adoraron y le daban sus regalos. Pues ya no estaba en pesebre. ¿Sí? Es que a veces el mundo nos quiere enseñar cómo está la cosa y no tiene que ver. Sí, estos eran los magos. Ay, me van a dar de comer.
¿Y cuántos magos eran? ¿Cuántos magos eran? No, eran tres regalos. De magos no sabemos cuántos eran. No nos dice. También son cosas, son inventos de los hombres de la historia navideña. Trajeron oro, incienso y mirra. El oro, ¿para qué se usa? Para regalos para un rey. El rey es digno de lo mejor. Al rey nada más se daba regalos de oro. La mirra, ¿qué es? Es algo amargo, es un tipo de... Lo usaron para preparar los cadáveres, para embalsamar, así dicen, un cadáver para la muerte. Era profético. El rey que tiene que morir. El incienso, pues es la adoración. Sí, cosas interesantes. Entonces, ¿qué aprendemos de los magos? Pues no sé, pero es una historia buena. Respondieron. Cuando Dios les indicó algo, pagaron un precio por llegar a donde estaba. ¿Sí? Llegaron, hicieron lo que tuvieron que hacer y volvieron. Largo el camino, quién sabe hasta dónde. Sí, a lo mejor todavía están caminando por ahí. Ahora, Herodes, y ya vamos terminando, ya nada más faltan otros 5. Herodes es rápido, era un monstruo, era un chaparrito, dicen que midió no mucho más que 1 metro, como 1 metro y algo, o sea, era lo que dicen, lo que he leído, era un chaparro, pero por eso mismo tuvo siempre ideas grandísimas y de grandeza y construyó cosas muy impresionantes que hasta hoy siguen en pie. Algunas de las cosas que él construyó, pero era un paranoico. Pensó siempre que la esposa e hijos querían matarlo para apoderarse del reino y mató a su esposa. Después se arrepintió de haberla matado y le hizo un monumento tremendo porque la extrañó. Igual mató a casi todos sus hijos. Fíjense, ordenó la muerte de todos sus oficiales al morir él. O sea, dijo, cuando yo me muero, yo ordeno que a todos mis oficiales también se les dé de muerte. Porque no quiero que ninguno de ellos se apodera de mi reino. Y justo muere y los oficiales cambiaron la ley. Así fue. Y vienen los magos a este paranoico que reinaba y le dicen, nació un rey que va a reinar. Yo soy el único rey aquí. Pero a ver cómo hacemos. Pues
buscan dónde está y después vienen y me dicen, porque yo también quiero ir a adorar. ¿Qué fue su afán? Matarlo. Dice que se turbó en el verso 3 del capítulo 2. Se turbó. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se turbaron con lo que Dios les pidió o les dijo? Yo sí. ¿Por qué? Porque en cada uno de nuestros corazones está un poco de Herodes, quieres o no. Es que aquí ya hay un rey. Y si viene otro rey, entonces tiene que haber un golpe de Estado. Y eso no nos gusta. ¿Sí? Y María dice que me sea hecho. No importa qué dicen, no importa que me hagan, no importa nada. Lo que importa es tu voluntad. Y nosotros un poco todos los días batallamos con el Herodes que todavía quiere reinar en nuestras vidas. ¿O no? Y nuestro dilema en esta Navidad es que nada tiene que ver con un bebé, como vamos a ver a conclusión. Tiene que ver con el rey que vemos en Apocalipsis 1. ¿Se acuerdan la descripción de Cristo en Apocalipsis 1? Este es el Cristo de Navidad. Esto lo vamos a aclarar antes de terminar. Nada más tocamos Simeón, que veo también aquí algunas cosas interesantes. Y ya se pueden consolar uno al otro, que el güero ya va terminando. ¿Ok? En Lucas 2, 25 al 35 está la historia, la pueden leer después. Yo nada más voy a tocar unos puntos. Dios le había dicho, le había dado una promesa. ¿Qué fue la promesa? Sí, que no iba a morir hasta no ver el Mesías, el Cristo, a quien todo Israel esperaba. Hasta no ver el Mesías. ¿Quién es este Simeón? ¿Un líder importante, un sacerdote? ¿Quién es este Simeón para que se le toma en cuenta para la palabra de Dios? Pues otra vez está como Juan Bautista. Era un don nadie. Que amaba de todo corazón a Dios, ni sacerdote, ni nada, un don nadie que se le pasó buscando la presencia de Dios, porque Dios le había dado una promesa. Tú, Simeón, verás al Mesías. Entonces se dedicó a estar lo más cerca a Dios posible y sirvió en el templo y se pasó el tiempo en el templo, igual que Ana. ¿Sí? Y en el 27 nos dice
porque era un hombre muy sensible ya a la voz de Dios y a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo. Dice que dirigido por el Espíritu Santo, llegó al templo al mismo momento que José, María y Jesús, el niño Jesús, al mismo tiempo. ¿Sí? Dirigido por el Espíritu Santo. Mira, nosotros, si seamos sensibles a la voz de Dios en nuestras vidas y que si hemos hallado el favor de Dios en nuestras vidas por la actitud de María, no tenemos que temer faltar alguna cita que Dios tiene para nuestras vidas. Se va a hacer. No tenemos que ser ni tan inteligentes, ni los más chipocludos. Simplemente oír la voz de Dios y obedecer. Y yo les puedo contar cosas de mi propia vida cuando Alicia y yo vimos milagros de Dios, no por ser inteligentes o tan entendidos en las cosas del mundo o de finanzas o algunas otras cosas, simplemente por obedecer cuando Dios dice hacer algo, hemos cosechado milagros y cosechas increíbles. No por ser tan inteligente, solo por obedecer. Cuando Dios te dice algo, es por algo. Las 2 veces que hemos vendido nuestra casa fue porque Dios nos indicó que fue el tiempo de vender. Ni por entender los mercados, ni por entender lo que va a suceder, lo que podrá suceder, simplemente por obedecer. Las 2 veces que vendimos casa fue en momentos precisos, cuando nos dieron un dineral. La primera vez, un mes después de haberla vendido, cayó el mercado. Esto fue en el 2008. Y el valor de nuestra casa fue, ya se había vendido. Y no porque yo entendí los mercados ni nada de estas cosas. Simplemente fue por obedecer al Señor. Y en esta última, igual. En el mismo momento, en el 28, y tomó al niño en sus brazos. Imagínense. Y se da cuenta que este es el prometido. El prometido de Isaías 9, 6 y 7. Los pastores llegaron y alabaron. Los magos llegaron y adoraron. Pero Simeón, don nadie, el único que toma en sus brazos la promesa del Mesías. Imagínense. ¿Qué le habrá sucedido a su corazón en este momento? Este es el prometido, el Mesías, el Cristo. El que va a ser Rey eterno, Rey de reyes. Ahora puedo morir contento. Pero el único que lo abraza y dice, este es. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.
y profetizó todas las cosas en cuanto a él que aún no sucedieron, pero que iban a cumplirse. Y privilegio. Esto es nuestro privilegio también en esta Navidad. Si abrimos nuestros brazos y le recibimos, nos apoderamos de todo lo prometido en cuanto a Él. Él sabía lo que por un momento estuvo abrazando. Y ahora para terminar, tenemos que abrir a Isaías 9. Y realmente estos versos, otra parte de esta profecía está en el 7, pero estos versos de Isaías 9 están entre mis favoritos en todas las escrituras. Pero vamos a fijarnos bien en lo que dice, ¿ok? Porque en estos versos vemos algunas de las cosas que ya hemos tocado, pero ya vamos a terminar, ya vamos a cerrar esa plática. En el 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahora, esto a lo mejor es la parte más importante de esta plática. ¿Qué es la diferencia entre un niño nacido y un hijo dado? No es lo mismo. Son dos cosas distintas. Y es importante para entender la conclusión. Es que Dios, la diferencia es que ya nació, pero que ya no dio el sacrificio. Un niño nacido es la humanidad de Cristo. Cristo nació como hombre. Es la humanidad del Cristo. Después en el Nuevo Testamento dice que hombre y Dios en uno. Un niño nacido es la humanidad de Cristo. Un hijo dado es el Hijo de Dios eterno. Que se junta con este niño nacido. Y los dos se hacen uno. Son dos cosas distintas. Primero, el hijo nacido de María como hombre. Pero el hijo dado, este viene de Dios Padre. No tiene que ver con los hombres. Y este hijo dado se sujeta a vivir como hombre. Y ahí empieza un misterio grande. Se sujeta a una vida de pobreza, a una vida de vituperio, a una vida de ser malentendido.
a una vida de ser torturado a la muerte. ¿Sí? No llegó para vivir como hijo del rey, llegó para vivir como hombre y como hombre aprender, obedecer por lo que sufrió. Un niño nacido, un hijo dado, grande es este misterio. Es muy importante, porque esta es la historia de Navidad. Y este hijo de Dios, por eso cuando muere, vuelve a resucitar, porque ya había aprendido todo lo necesario y ya el Hijo de Dios reinaba en este hombre. Y cuando murió, dijo, no, ¡pum! Vuelve a resucitar y a vivir. Un hijo dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por el plan, el programa del Padre Dios. Fue nacido por María un niño, pero fue con el fin de que Dios Padre nos diera un hijo. Este es el misterio de Navidad. Esto es grandísimo. Grandísimo. Eso es lo que tiene que nacer en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ay, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a entender lo grande que es esta historia. Y a veces nosotros nos creemos también un don nadie. Y Dios dice, pues precisamente voy buscando al don nadie. Si el corazón está en orden, si hay temor de Dios, si hay actitud de María, sí, podemos llegar como Simeón a abrazar al Mesías en nuestros brazos. Pues gracias por su paciencia. Paz en la tierra, no lo buscan porque nunca habrá. Paz solo va a haber donde reina el príncipe de paz. Y esto empieza en mi corazón y en el tuyo. Entonces nos podemos desear mutuamente la paz de Dios
sea contigo. Que Cristo reine en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta temporada. Sí. Señor les bendiga.